Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 28. Dice: parábola del crecimiento de la semilla. Decía además el Señor Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor Jesús. Padre amado, hoy, Señor, me presento delante de ti, Señor. Presento a todos mis hermanos que están acá, Señor, a todas las familias representadas, Señor. Hoy te pido, Padre, para que prepares el corazón, para que esta palabra, Señor, que ha sido inspirada en tu palabra, Señor, que ha sido inspirada por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hoy pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos. Oro por las personas que me están viendo a través del internet, Señor. Oro para que esta palabra, Señor, pueda ser puesta en práctica y entendamos nuestra responsabilidad, Señor. Hoy yo me hago a un lado, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor, para que hoy sea tu gloria la que llene este lugar. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar, que esta palabra sea rema, Señor, y que llegue a cada rincón, Señor, donde deba llegar. Padre, hemos hecho esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les cuento que cuando preparamos el seminario, preparamos unos temas muy prácticos, porque creemos que el evangelio tiene que ponerse en práctica. Cuando las iglesias son así de grandes, muchas veces nos recargamos en el pastor, en el cuerpo pastoral, en los líderes. Pensamos que la tarea únicamente es de las personas que están a cargo de la iglesia. Y eso es un error que poco a poco ha ido creciendo en la Iglesia Universal de Cristo. Y cuando preparé esta palabra, tenía unos temas que de alguna manera habían hecho eco en mi corazón. Cuando preparé esta prédica, encontré una noticia que llegó y que me dejó paralizado. Entonces, al leerla, Dios comenzó a mostrarme lo que tenía que predicar. Esta noticia era de un centro de investigación que tiene unas siglas PEW, con sede en Washington. Es un centro de investigación demográfico, el más importante en los Estados Unidos y tal vez el más importante en todo el mundo. ¿Qué decía el informe que ellos presentaron? Ellos hicieron una investigación donde mostraban cómo iba a ser la expansión de las religiones en los próximos 30 años. Las conclusiones fueron claras. Se calcula que cada uno de los estudios que ellos han divulgado a través de la historia tienen más o menos el 85% de probabilidad de cumplirse y no tienen un margen muy pequeño de que lo que ellos han ido evidenciando con el tiempo tiene un margen de error muy pequeño. Lo que concluyó este informe me dejó bastante preocupado y eso fue lo que hizo que cambiara un poco la forma
y el contenido de mi mensaje. El resultado decía que la religión en el 2050 que más iba a avanzar, que iba a crecer rápido en el mundo, iba a ser el Islam. Actualmente, el Islam cuenta más o menos con 1.600 millones de adeptos en todo el mundo. Para el 2050, se calcula que el Islam va a tener 2.760 millones de personas que siguen esa religión. Asimismo, calcularon cómo iba a avanzar el cristianismo. El cristianismo hoy tiene 2.170 millones. Y ahorita vamos a hacer una aclaración importante. Para el 2050 se calcula que vamos a ser más o menos 2.920 millones de personas que dicen ser cristianas. Lo primero que entendí cuando leí esto es que cuando nos hablan del término cristiano, están incluyendo todas las denominaciones cristianas. Y comencé a pensar, vamos a hablar de la Iglesia Católica, por ejemplo. Este número es un número que va creciendo supuestamente por lo que consideramos que es un creyente. Para la Iglesia Católica, un creyente es un niño que es bautizado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que ese niño, simplemente por el acto de ser bautizado en agua cuando es un niño, ya es un creyente de Cristo? Es más, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que todas las personas que van a una iglesia católica un domingo son verdaderos creyentes en Cristo? Es más, no nos vayamos tan lejos. Todos sabemos que en las iglesias evangélicas cristianas, hay muchas personas que son cristianos de verdad, pero también sabemos que tenemos simplemente asistentes o seguidores de una religión, porque ellos no han entendido que Cristo no es una religión, sino es una forma de vida. Pero yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que, para no irnos muy lejos, usted cree que en esta iglesia todos somos verdaderos creyentes? Exacto. Y eso es algo que nos tiene que aterrar. Eso es algo que nos tiene que tocar en lo más profundo de nuestro corazón y nos tiene que preocupar. A diferencia, el Islam es una religión que, para que usted sea considerado parte de ella, usted tiene que comportarse tal y como la religión le exige. En muchos de los países del Oriente Medio, el Islam ha sido radicalizado. Ellos han entendido que el día del fin está cerca y ellos entienden que la guerra santa que está profetizada en su libro, ellos creen que la están viviendo, y por eso es que cuando ellos se inmolan o cometen actos bastante radicales, creen que están agradando a su supuesto Dios, a Alá. Es decir, que vamos a tener en el 2050 personas que realmente van a ser personas que aman con todo su corazón al Islam. Mientras que vamos a tener en los futuros años cristianos que no saben si realmente aman o no aman de una forma verdadera a Dios. En todos los libros que muchos teólogos grandes han hecho, todos concluyen que hay un gran avivamiento. Yo hoy me pregunto, ¿será que realmente si realmente existe ese avivamiento del cual hablan ellos? Yo le hago la pregunta, ¿usted cree que estamos predicando de una forma correcta a Cristo? Porque lo importante acá, y lo primero que le voy a enseñar hoy, es que cuando usted vaya a evangelizar, usted se va de misionero, usted es un enviado de Dios. Pero yo quiero aclararle que lo más importante en el campo de la evangelización no es el mensajero, sino el mensaje. Y hoy lamento decirles que los cristianos han creído que para predicar el evangelio de una forma eficaz, confundimos que para ser eficaz el evangelio tenemos que sumar personas.
Y hoy yo creo que eso es un profundo error. Y es un error porque tal vez podemos tener iglesias repletas de personas, pero si nosotros no nos ocupamos para que esas personas conozcan de una forma verdadera a Dios, crean de una forma verdadera, vamos a tener una iglesia menguada, una iglesia que no vamos a conocer si realmente es una iglesia que ha nacido de nuevo o no. Leamos estos pensamientos, por favor. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha trazado un plan de salvación que se perfeccionó con la obra redentora de la cruz y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelizar significa dar a conocer a otros las buenas nuevas de salvación. Eso es evangelizar. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Eso creo que lo conocemos todos. Ahora, yo quiero que tú entiendas que este mensaje nace de la preocupación de un corazón, de mi corazón, para decirte a ti, hay que movernos, porque tú tienes la verdad. Yo les hago una pregunta así rápidamente. Yo traje la Biblia acá. ¿Cuántos de los que están acá han traído la Biblia? Alce las Biblias los que la trajeron. Muchos han traído la Biblia, otros alzan los celulares. La pregunta es, ¿qué va a pasar el día que no haya internet? ¿Qué va a pasar el día que se te dañe tu celular? Hoy todo lo hemos hecho tan digital que se nos ha perdido lo básico. Es más, colocamos la alarma del celular porque si la alarma no suena no somos capaces de levantarnos y no podemos tener los tiempos de oración. Entonces yo te hago una pregunta. Hay que comenzar a volver a los fundamentos, porque este es el mensaje que salva. Es la palabra de Dios. Si tú vas a evangelizar, porque ¿qué es hacer misiones? Hacer misiones no es enviar a 10 misioneros y decirles vaya y prediquen. ¿Tú estás seguro de lo que ellos van a predicar? Hacer misiones es enviar así sea a un misionero que vaya con la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios. Un evangelista que no sea capaz de predicar la palabra de Dios es una persona que no se está comportando como un verdadero discípulo al cual fue entregado la misión de enseñar a otros la verdad de Jesús. Leamos este pensamiento. La gran comisión fue la orden que Cristo dio a los verdaderos creyentes para ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que por medio de su palabra Él enseñó. Lo leemos rápidamente en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una hermosa promesa para usted. Y hoy te lo digo porque yo espero que el próximo miércoles tú seas capaz de entender esto y puedas, aquel amigo del trabajo que tal vez tú sabes que tiene problemas con su esposa, esa persona que tú has visto llorando muchas veces y que no ha sido capaz de hablar, ese familiar que está perdido en el mundo. Mira, Dios te dice, yo te digo que estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tal vez te da pena, tienes temor, Dios te dice no lo tengas, yo voy a estar contigo. Yo voy a ser el que va a hacer la obra en ese corazón. Pero necesito que tú seas aquel sembrador que así como no sabe cuando se duerme día y noche, como esa semilla que está inactiva, esa semilla que parece pequeña, como brota y da vida. Yo voy a ser el que
dé vida a esa persona que tal vez esté muerta en sus pecados. Pero tú eres el sembrador. Si tú no riegas la semilla, ¿cómo esperas que dé fruto? Estás esperando tal vez que esa persona venga un día y te la encuentres y le digas, gloria a Dios, hermano, yo me congrego acá hace 10 años. ¿En serio? Imagínese que yo vine ahorita porque acaba de fallecer un familiar y estaba muy triste y un día me vine acá y me pasé. Pregúntese usted, ¿qué haría si Dios le había puesto a usted mucho tiempo antes, no solamente para que le predicara a esa persona que estaba acá en este lugar, sino tal vez a esa familia que ya no tiene un familiar y que partió sin la palabra de Dios? Y así somos muchas veces, indiferentes. No nos duele el dolor de las personas, mucho menos nos va a doler lo que pueda suceder con el alma de esa persona. Pero para que tú cumplas con la gran comisión, de verdad, tienes que tener un amor muy honesto por la palabra de Dios. Tienes que tener un amor muy honesto por el alma de las personas. Primero, Jesús, el verdadero mensaje de salvación. Si tu deseo es cumplir con la misión de que otros conozcan a Dios a través del Evangelio, antes debes preguntarte cómo comprendes tú el mensaje de salvación. Y eso es algo muy válido, porque les aseguro que si yo hoy les pregunto qué es el Evangelio para usted, tal vez usted me pueda hablar lo que más le gusta y puede mostrarme un atributo, tal vez el que más le gusta. Le voy a poner un ejemplo, tal vez el más recurrente. Vamos a hablar del atributo del amor de Dios. Entonces tú puedes decirle a la persona cuando estás predicando, hermano, hoy yo quiero decirle que Cristo es amor. Juan 3:16 dice que Él amó al mundo de tal forma que ha dado a su único hijo, a su unigénito, para morir por nosotros. Y tú comienzas y le dices, ¿tú quieres ir al cielo? Yo te hago una pregunta. Si tú le haces una pregunta a esa persona y le dices, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Tú qué crees que te va a responder esa persona? Que quiere ir al cielo. Ahora, tú puedes predicar solamente esta parte que suena muy bien y le vas a decir, Cristo es amor, Cristo es amor, Cristo es amor. Y le vas a hablar gracia, gracia y gracia. Claro, gloria a Dios, somos salvos por gracia y no por obras. Sin embargo, el evangelio de Cristo es un evangelio completo. Y muchas veces nos empeñamos por no mostrar a Dios tal y como es. Tal vez por miedo a que se incomoden. Tal vez porque no quieres cuestionarle su forma pecadora de vivir. Y eso es una de las razones de por qué tenemos iglesias llenas de personas que dicen ser cristianas, pero cuando salen se comportan peor que cualquier persona del mundo. Y es porque tal vez han entendido mal el evangelio. Claro, cuando predicamos a Dios, predicamos que Dios es amor, porque Él es amor. Pero también tenemos que predicar que Él pide arrepentimiento, que Él pide que tú seas una nueva criatura, que entiendas que tú has sido regenerado, justificado y comprado a un alto precio y que Él hoy te ha dado una naturaleza nueva para vencer el pecado. Leamos Marcos 1:15, por favor. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Si no hay arrepentimiento, esa persona jamás va a ser salva. No tengas miedo de predicar a Cristo tal y como es. Y veo grandes campañas evangelizadoras. Veo hasta personas que se visten como payasos para llamar la atención y se acercan de formas muy humanas porque creen que el mensaje no es importante, que lo importante es el mensajero. Se hacen igual al mundo, se comportan tal y como se comportan en el mundo. No tienen miedo de comportarse porque dicen,
es la forma en que yo voy a conquistar 100 personas. Y entonces ese día oran por 100 personas. Pero ¿cuántas de estas personas realmente van a ir el domingo a la iglesia? Es más, ¿cuántas de estas personas ese momento, solamente después de un momento emocional, aceptan sus pecados, dicen que van a cambiar y salen y van a su casa, le golpean a la esposa, golpean a los hijos y siguen su vida como si nada? Tú tienes que entender que el evangelio, la forma de que tú tienes que evangelizar, la forma para hacerlo de una forma eficaz es predicando el evangelio de una forma completa, sin miedo. Es interesante esto que te voy a decir. El versículo que acabamos de leer, Marcos 1:15, en el griego original aparece en tiempo presente. Es decir, si lo tradujéramos tal y cual está, entenderíamos que continuamente debemos vivir arrepintiéndonos y creyendo en el evangelio. Es decir, cuando tú eres una nueva criatura, cuando tú estás buscando tu santificación, tú puedes equivocarte, sí, pero cuando tú aceptas a Cristo, tu lucha comienza contra el pecado. Tú dejas el pecado. Tú tienes que entender que sin santidad jamás vas a ver a Dios. Cuando tú reconoces con humildad que te equivocas, lloras tu pecado, dejas ese pecado. Cuando tú entiendes lo que hizo Cristo por ti, tú vas a entender que ese sí es un verdadero cristiano. Cuando haces obras dignas de arrepentimiento. Leamos este pensamiento. Dice, en el griego original, la palabra arrepentidos y creed están en tiempo presente. Estas dos acciones deben ser entendidas como un mandato diario en la vida de un verdadero creyente. Es importante que muestres todos los atributos de Dios inmersos en el evangelio, para que con valor y pasión cada persona a la que le prediques reconozca su pecado, se arrepienta de corazón y empiece una vida nueva en Cristo Jesús. No estoy de acuerdo, iglesia, con que tú puedas conquistar el corazón de una persona solamente mostrándole los milagros. Es más, hay muchos lugares donde venden los milagros de Jesús. Y hoy yo te pregunto, ¿acaso algún día Cristo cobró por un milagro? Pero hoy muchos son los que corren detrás de los hombres que predican el poder de Cristo en ellos, que predican que el poder de Cristo está solamente en ellos, que el Espíritu Santo solamente está en ellos. Y entonces la promesa de que el Espíritu Santo estaría en cada uno de nosotros, que la unción estaba en cada uno que le buscara de corazón, ¿dónde queda? Porque la unción no le pertenece a un hombre, la unción le pertenece a Dios. Y encontramos iglesias repletas de personas que van detrás de un milagro. Ahora, la gente dice, eso no tiene nada de malo, mejor que estén en una iglesia antes que en el mundo. Pero si no hay arrepentimiento, si no han nacido nuevamente, esas personas no son amigas de Dios en ese momento. Dios está tocando la puerta, pero tú tienes que abrirle realmente tu corazón. Y encontramos, y quiero que usted escuche muy bien lo que le estoy diciendo, encontramos personas que aman más las cosas de Dios que al Dios de las cosas. Tú puedes decirle a esa persona, yo te voy a dar de comer, y te van a comenzar a seguir porque le has dado de comer. Están buscando algo material. Y te lo digo hoy, cuando nosotros en la fundación hacemos muchas misiones, entendemos que vamos con ayuda social, pero queremos que entiendan que esto no es la solución a sus problemas. Claro, muchas veces lo presentamos como una respuesta a la oración que la persona ha hecho cuando tiene alguna necesidad. Pero entendemos que la necesidad de su corazón va a ser llena y cambiada únicamente cuando esa persona acepta a Cristo en su corazón.
¿Quieres que te diga algo? Mira todos los milagros de Jesús. Ahorita te lo voy a mostrar más adelante. Lo interesante es que cuando Cristo hacía un gran milagro, al finalizar terminaba haciendo una oración y le decía: por favor, no le digas a nadie que yo hice esto. ¿Tú por qué crees que lo hacía? ¿Tú no crees que Cristo era consciente que muchos le seguían porque Él les daba de comer, porque Él los sanaba, porque muchos veían el poder de Cristo cuando hacía grandes liberaciones? Él quería que lo siguieran porque entendían que Él era el Mesías. Y nosotros no hemos entendido eso aún. Los que hacemos esta tarea tenemos que entender que no nos podemos comportar como grandes empresarios pensando en cómo vamos a llenar estos auditorios de gente con nuestra capacidad humana. Tú tienes que reconocer con humildad que la obra la hace Dios. Es por eso que que es la palabra de Dios, es la única capaz de transformar vidas. Es lo que tenemos que predicar. No podemos predicar psicología, cómo hacerte sentir bien, cómo podemos sobarte el hombro. No nos podemos olvidar. Tal vez sea más fácil predicar eso, pero Dios no nos mandó a predicar eso. No nos mandó a predicar eso. Él nos mandó a predicar la palabra. Y el día que tú prediques otra cosa que no sea la palabra, tú puedes tomar 2 versículos y enseñarlos, pero si tú no enseñas por completo la palabra de Dios, te vas a equivocar y vas a comenzar a predicar un evangelio muy diferente al que Cristo Jesús enseñó. Juan 3, 1 al 3. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús sobre eso que te estoy diciendo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo, era un conocedor de la palabra. Era una conversación entre 2 personas que sabían muchísimo de la palabra. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como el Señor, no como el Mesías, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Él está diciendo: sé que muchos te siguen por todas las señales que tú has hecho. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te hago una pregunta. Si hoy tú me preguntas a mí, ¿cómo tú sabes si realmente has alcanzado la salvación en Cristo? Es cuando tú dices: yo nací de nuevo en Cristo. Yo morí al viejo hombre pecador que era y soy una nueva criatura. Porque lo enseñó Cristo. Ahora, vamos a ver cómo lo comprendieron los apóstoles. Vamos a ver qué predicaban y cómo evangelizaban los apóstoles. ¿Será que ellos tenían miedo? ¿Será que ellos preferían endulzar el oído de todos, levantar grandes aplausos? Vamos a ver cómo lo hacían ellos. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Será que es necesario el arrepentimiento? Ahora yo te hago una pregunta: ¿será que esto realmente es lo que los evangelistas de este tiempo están predicando? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira lo que te está diciendo Dios. Si tú sabes que esa persona está sufriendo, está pasando por una prueba, cuando tú la traigas y tú no sabes cómo ayudarla, predícale la palabra, porque la promesa para esa persona acá está. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Entendiste la responsabilidad de predicar la palabra de una forma completa, con valor, sin miedo?
Porque la parábola que te estoy enseñando dice que la semilla es el evangelio. El sembrador más experto, tal vez el biólogo que se ha dedicado a esto, aún no comprende cómo una semilla que es inactiva, que parece estéril, que parece muerta, no comprende cómo esa semilla después da un fruto. Así pasa con el evangelio. Predícalo sin temor, predícalo de una forma completa y vas a ver que sin que tú sepas cómo lo hiciste, el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra perfecta que se perfeccionó y que tú sabrás que esa persona cuando parta con el Señor estará en el cielo. No podemos seguir pensando en que nuestra misión es llenar auditorios por llenarlos. Nuestra misión debe ser predicar una sana doctrina basada en la palabra de Dios. Y me duele cuando veo lugares hermosísimos donde pueden llenarse con millones, miles de personas. Y aún así, esos lugares fueron totalmente cambiados para que las personas puedan comprender un evangelio más fácil. Un evangelio donde a usted le dicen, no se arrepienta, tranquilo, usted está muy bien, lo que usted está haciendo está bien. Pobrecito, yo lo entiendo, la vida es difícil, el matrimonio es difícil, por eso está bien que usted se consiga otra mujer. ¿No? Vaya y mire cuántas iglesias están casando a personas que son separados, cuando la palabra de Dios, ¿qué es lo que enseña? Yo hasta donde sé, la única causal de divorcio válida es el adulterio. Pero no, hay que predicar un evangelio fácil. Qué miedo que se vaya el hermanito. Y justamente es el hermanito que más plata da en el diezmo, entonces no, mejor no lo toquemos a él. Casémoslo y hagámosle una fiesta grande acá. Ese es el evangelio que hoy se está predicando. Leamos estos pensamientos, por favor. Hoy en día, muchos han confundido el evangelio de Cristo de igual forma como confunden lo que es un verdadero creyente. Créanme que cuando uno se para acá, uno se para pidiéndole al Espíritu Santo que haga una obra perfecta en los corazones y que las personas que pasan al frente a aceptar al Señor Jesús realmente entiendan qué significa nacer nuevamente. Que entiendan que la gran comisión es predicar a un Cristo que fue a una cruz, que murió siendo justo, que tomó el lugar que nos merecíamos nosotros, porque todos acá reconocemos que somos pecadores, porque todos reconocemos que nos equivocamos, pero Cristo, que fue el Cordero sin mancha, fue a la cruz, se hizo vil, tomó un lugar inmerecido, fue puesto en una cruz sin merecerlo. Muchos se burlaron, muchos lo señalaron, muchos que él sanó, muchos que él alimentó, lo miraban y se burlaban. Pues yo te digo, ese Cristo pagó un precio muy alto por ti. Y muchas veces nos avergonzamos de que ese fue el evangelio que Él nos mandó a predicar. Porque esa cruz nos justificó, nos limpió, nos dio la oportunidad de ser una nueva criatura. Juntamente con Cristo fuimos resucitados, porque morimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si tú no te comprometes, si tú no entiendes lo que es ser un verdadero cristiano, tampoco le vas a poder enseñar a otro qué es seguir a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué entiendes por el evangelio? ¿Comprendes solo una parte? Claro que creemos en las promesas de Dios, claro que la predicamos, claro que las ponemos en práctica, pero también tenemos que entender que Cristo nos pide que vivamos en santidad, porque la palabra de Dios nos dice que por los frutos se conocerán. Vamos a leer Mateo 7, 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora yo te pregunto, ¿hoy qué fruto estás dando? Porque hoy ustedes vinieron a aprender a evangelizar. Pero antes de hacerlo, tienes que preguntarte si vas a predicarle como un verdadero creyente. ¿Eres tú un verdadero creyente? ¿Eres tú capaz de entender la verdad de Dios para poderle enseñar a otros? Leamos el siguiente pensamiento, por favor. La evidencia de la justificación de Cristo es la santificación de tu vida. Ahora entendemos la santidad de Dios como una santidad completa. La palabra de Dios dice que justo no hay uno solo. Todos nos equivocamos, todos tenemos luchas. Pero yo te aseguro que el cristiano que realmente se considera un verdadero creyente, con humildad reconocerá su pecado, se arrepentirá y le dejará. Segunda de Corintios 5, 15 al 17 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el mensaje. ¿Cómo me encantaría que todos entendieran que este es el mensaje? En el Islam, como les enseñé en un comienzo, lo han entendido. Nosotros preferimos que cuando Dios coloca al hombre en el puesto de gloria, el hombre siempre busca robarle la gloria a Dios. Y muchos hombres de Dios que fueron utilizados por Dios, levantados, colocados en lugares altos, hoy se olvidaron de quién fue el que los colocó allá y han olvidado por completo esto. Han prostituido el evangelio. Han llevado palabras que no son. Han querido ser como el mundo. Tenemos iglesias enteras que no tienen ningún problema colocan acá una máquina, un DJ, apagan música, colocan músicas de colores y dicen, vamos a orar a Dios con una frase que diga, te amo, y comienzan a saltar todos. Muchos llegan allá alcoholizados y todo está bien. Nadie es capaz de decir nada. Ese es el evangelio que hoy se está predicando. Y en el 2050 vamos a ser 2.920 millones de personas. La pregunta, ¿cuántos de estos realmente van a ser salvos? El que cree en el Señor Jesucristo ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ha llegado a ser una nueva criatura que va a vivir de una forma diferente, pura y santa. Es importante aclarar que las obras no nos salvan, porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Sin embargo, tu vida debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, y eso en verdad te hace un verdadero hijo de Dios. ¿Has entendido lo que debes predicar? ¿Has entendido cómo debes predicar el evangelio? El evangelio que tú predicas tiene que ser un evangelio completo. Segundo, el reino de Dios y la semilla de salvación.
El capítulo 4 del libro de Marcos es el manual por excelencia que todo evangelista necesita estudiar y entender para hacer un trabajo eficaz en la consecución de ganar la mayor cantidad de hacedores y no solo de oidores del evangelio del Señor Jesús. Esto es importante, iglesia. Si tú quieres aprender a evangelizar, tienes que leer el capítulo 4 de Marcos. Tal vez es como la carta magna. Allí encuentras muchos cuadros de lo que es el evangelio de Cristo. Encuentras el cuadro perfecto de lo que representan los campos donde tú siembras, que son los corazones de las personas que escuchan el evangelio. Encuentras la semilla, que es el poder de la palabra de Dios. Tú encuentras cómo hacerlo. La parábola del crecimiento de la semilla muestra con claridad que el poder sobrenatural del evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje. Como lo leímos en Marcos 4, 26, 27, dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El mensaje que todo misionero debe llevar debe estar reenfocado en la palabra de Dios, ya que esta es la semilla, ya que esta semilla va a depender únicamente del Espíritu Santo. Hoy yo te aseguro, iglesia, como te dije, tu reto es dentro de 8 días traer por lo menos una persona. Predica a Cristo sin pena, sin vergüenza, y vas a ver que el Espíritu Santo va a hacer que esa semilla que tú has sembrado crezca. No te preocupes cómo lo vas a hacer. Así como el sembrador no se preocupa o no entiende siquiera cómo esa semilla va a brotar y se va a convertir en un árbol que dé buenos frutos, así mismo yo te digo, si tú predicas con amor, si tú predicas con pasión, si tú predicas la verdad, si tú predicas con tu testimonio, si tú predicas con tu vida, tú vas a ver cómo Dios va a hacer de ti la luz que brille en vidas oscuras, en vidas que están en las tinieblas, que están en el pecado. Vas a entender que el mensaje que tú vas a llevar tiene poder para cambiar vidas. Leamos lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Entiendes por qué cuando te acercas a alguien tienes que hacerlo con la palabra de Dios? Va a ser la única forma de que la persona confronte su vida, entienda quién es Dios y entienda el precio que Él pagó por su vida. Y va a ser la única forma de que esa persona realmente comprenda que tiene que arrepentirse, morir a sus pecados y nacer nuevamente. Y acá encuentro algo hermoso y les voy a decir por qué no podemos cambiar el mensaje con lo que nosotros pensamos que puede ser simplemente nuestra estrategia para ganar más adeptos o más seguidores de Cristo. Veo muchas personas que siguen a Cristo porque están en busca de un milagro. ¿Cristo te puede sanar? Sí te puede sanar. ¿Cristo lo quiere hacer? Sí lo quiere hacer. Tú eres su hijo y Él te ama. Él no te va a dejar solo en esa lucha. Eso tenlo por seguro. Pero si amas el milagro que Dios va a hacer en ti, ama más al hacedor de milagros. Marcos 5, 40, 43. Este fue un milagro hermoso que hizo el Señor Jesús. Cuando Cristo caminaba, dice Marcos 5, unas grandes multitudes lo seguían porque veían grandes milagros. Sanó una mujer que traía un flujo de sangre. Iba camino a la casa de Jairo.
porque su hija estaba gravemente enferma. Cuando él llega a la casa, esta niña ya estaba muerta. Y miren cómo estaban las personas que lo acompañaban. Seguramente muchos quisieron ir para verlo. ¿Quieres comprender qué era lo que esas personas estaban haciendo? Mira lo que dice el versículo 40. Y se burlaban de él. Él acababa de hacer un milagro. Aún así, muchos se burlaban de él. Ahora, eso no es lo que muchos hacen. Seguramente muchos que me están viendo ahorita se seguirán burlando de él. Porque para muchos estos mensajes ya no se deben predicar. Se seguirán burlando de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. O sea que esos que se estaban burlando, dudaron, como hoy muchos dudan de Dios. Y luego cuando vieron el poder de Dios, ¿qué hicieron? Se espantaron. Pero miren lo que Él les pidió. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Por favor, no le digas a nadie. No quiero que me sigan solamente por esto. Tú tienes que comprender que el mensaje no es sanación únicamente. El mensaje no es dar comida gratis. El mensaje no solamente debe ser un momento emocional. El mensaje es la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Lucas 13, 22, 24, lo vamos a leer de la NTV. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante caminando a Jerusalén. Escuchen esto, iglesia, para los que solamente siguen a Cristo porque les da de comer, porque aman más las cosas de Dios que al Dios de las cosas. Le preguntaron, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? ¿Cuántos han hecho esta pregunta? De hecho, comencé haciéndote esta pregunta. ¿Cuántos de una iglesia de millares, cuántos realmente serán salvos? Miren lo que el Señor Jesús contestó. No lo hice yo, lo contesta el Señor Jesús. Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. ¿Hoy es tarde? No lo es. No lo es. No lo es. Esfuérzate. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo. Les pregunto, muchos a los que Cristo alimentó y les dio grandes señales, hizo grandes prodigios y milagros, muchos de esos no fueron los que se burlaban y le acompañaron en la crucifixión, diciéndole, si tú eres el Mesías, bájate y sálvate a ti mismo. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Eso es lo que pasa cuando predicamos el evangelio incompleto, cuando las personas no se arrepienten. Muchos comen y beben. Es más, muchos dicen, tú me enseñaste. Pero si no entraron por la puerta angosta, si no murieron, si no han comprendido que fueron regenerados,
que fueron revestidos, que ahora son nuevas criaturas, que ahora tienen una vida en santidad que cuidar. Ustedes simplemente le van a decir: comimos y bebimos, enseñaste en nuestras calles. Entonces él les va a responder: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad, todos los que nunca murieron a sus pecados, todos los que siguen pecando contra mí. Ahora, miren los discípulos. Los discípulos tuvieron que entender cuál era el verdadero mensaje de salvación. Lucas 9, 18 al 23. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él todos los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Escuchen, porque esto pasa hoy. Tú le puedes preguntar a una persona que trabaja en la calle como prostituta, le dices: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Tu vida da testimonio de Él? No, no lo creo. Es decir, realmente no entienden quién es Dios. Entonces, Cristo les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él le preguntó: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto. Se lo encargó rigurosamente. ¿Por qué él les pidió? Esto fue más o menos un año antes de la gran comisión. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú hoy quieres ser un verdadero discípulo, tienes que tomar tu cruz. Tienes que entender que Dios tuvo que padecer, fue desechado, fue muerto, fue humillado. ¿Por qué? Porque Él quería pagar un precio alto por tu vida. Ahora, ¿el precio que tú tienes que pagar hoy es igual de alto? No, no es igual de alto. Ese es el verdadero mensaje de la gran comisión. Vayan y digan al mundo el alto precio que tuve que pagar para que la humanidad fuera reconciliada y para que tuvieran salvación en mi santo nombre. Eso es lo que tú tienes que predicar. Lucas 23, 39 y 43. Es el último versículo que voy a utilizar el día de hoy. Cuando lo leí, tuve gran gozo porque encontré que hay esperanza para todos. Tú que me estás viendo hoy por internet, que no le encuentras sentido a tu vida, tú que te sientes solo o sola, tú que sientes que has fracasado, te voy a mostrar un cuadro de la semilla de la salvación actuando frente al mundo pecador. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Quién respondió, Cristo o el otro? Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo estaba en la cruz en ese momento, malherido. Cristo estaba cansado ya. Estaba a punto
de que su último aliento fuera dado. En medio de ese cuadro de la cruz, Cristo derramó salvación. Lo hizo con lo más vil, porque estos hombres estaban colgados porque lo merecían. La crucifixión era el castigo más vil. Se tenía para los peores castigos, para los peores delitos, perdón. Cristo no hizo nada. Tenemos el cuadro del mundo en uno de los ladrones. Se burló y le decía: si tú realmente eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro recibió la revelación del Espíritu Santo. Entendió que debía pedir perdón por sus pecados. Él mismo dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Mas este ningún mal hizo. Ahora yo te pregunto, ¿eso no fue lo mismo que nosotros le dijimos a Dios cuando le conocimos y le aceptamos? ¿No fuimos nosotros lo que les dijimos: Dios, reconocemos que nosotros debíamos estar allí contigo? Y tú hoy no me estás pidiendo eso, porque tú ya fuiste a esa cruz. Lo hiciste por amor a mí. Y eso es algo que a nosotros muchas veces se nos olvida. No entendemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Entonces Jesús le dijo: miren el amor de Dios por todos los pecadores. Él estaba cansado, sus manos estaban heridas, ya no tenía casi su sangre en su cuerpo, todo había sido derramado. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las personas que están acá, si tú nunca habías venido a una iglesia, yo te digo que si tú aceptas a Cristo de corazón, te arrepientes, comienzas una vida nueva, te digo que Él te va a recibir en su casa. Porque Él te ama, porque Él murió por ti, porque el mensaje que predicamos acá es el mensaje de respetar la sangre de Cristo derramada por amor a nosotros. Ese es nuestro mensaje. Leamos este último pensamiento. La semilla de salvación fue dada a todos los hombres, sin importar qué tanto mal haya hecho o en qué condiciones se encuentren. Lo importante es que abras realmente las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo. Le aceptes, mueras a todos tus pecados, le sigas y creas en su evangelio. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.